Vamos a dar comienzo al culto de esta tarde, ¿verdad? El programa Doctrina para la Vida, este jueves 23 de noviembre, ¿verdad? Del año en curso 2023. Vamos a también a saludar a los hermanos que están o se están conectando por la plataforma Zoom. Realmente que comenzamos 5 minutitos antes, ¿verdad? Pero ya en la grabación, pues usted va a ver que ahí estamos saludando a los hermanos que se conectan por la plataforma Zoom, ¿verdad? Eh, Quiero compartir con ustedes del Salmo 84, hermanos, los versículos 4 y 5, que dicen: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Amén, hermanos. Bienaventurados nos llama el Señor, ¿verdad? Ahora voy a pedirles que se pongan en pie y juntos tengamos una oración para dar comienzo al culto de esta noche, a lo que se ha preparado, a la enseñanza y a la adoración al Señor con estos himnos que se han preparado los hermanos del coro. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, damos las gracias, Padre, porque en tu palabra dice, Señor, que hay una aventuranza, Señor, una aventuranza para nosotros, Señor. Estamos aquí, Señor, que en nuestro corazón, Señor, están tus caminos, Señor, que hemos apartado, Señor, este tiempo para estar aquí en tu casa, Señor. Padre, damos las gracias, Señor, y queremos decirte que estamos aquí, Señor, porque, Señor, hemos conocido, Padre, de tu misericordia, de tu amor, Señor, para con nosotros. Y estamos agradecidos, Señor, porque nos has llamado, Señor, y nos has traído hasta aquí. Padre, también oramos por los hermanos que están llegando a su hogar, Señor, y que van a conectarse por medio de la plataforma Zoom, Señor, sus familias, y los hermanos que no pueden, Señor, Padre, conectarse por cualquier motivo, Señor, o circunstancia. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos, Padre, que aliente sus corazones, Padre, que te extrañen, Señor. Padre, que sientan ese deseo, Señor, de estar, Señor, en tus atrios, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Ahora, hermanos, vamos a entonar y a escuchar, ¿verdad? Estos himnos preciosos preparados por el hermano aquí, ¿verdad? Que nos los va a entonar esta noche. Buenas, hermanos, con gratitud vamos postrados a adorar a nuestro Salvador. Cantemos este himno del himnario de la iglesia, número 131. Santa la noche, cuando nació nuestro Dios. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados
Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al niñito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por Celícano. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Nació el Redentor. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas gime, y a su nombre oirá Satanás. Con cantos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz, proclamando su poder. La gloria a Dios. Amén. Por siempre. Amén. Vamos a continuar, hermanos, después de escuchar ese precioso himno al Señor. Precioso, hermanos. Vamos al segmento de las noticias del fin. Tenemos una noticia que se titula, o le llamamos, crean una mano robótica blanda con huesos, ligamentos y tendones mediante impresión 3D. La tecnología de impresión 3D ha dado un paso más con la creación de la primera mano robótica blanda, con sus huesos, ligamentos y tendones, gracias a la adaptación de este tipo de impresoras para que puedan trabajar con plásticos elásticos. El hallazgo que se publica este miércoles en la revista Nature
Es un trabajo colaborativo de la Universidad Politécnica de Zurich y la tecnológica ICBIC, una empresa emergente líder en impresión 3D creada por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Hasta el momento, la impresión 3D se limitaba a los llamados plásticos polímeros de curado rápido, de gran dureza, pero ahora los científicos han logrado la adaptación tecnológica de estas impresoras a plásticos de curado lento, mucho más elásticos, duraderos y robustos. Gracias a esa adaptación, los investigadores podrán imprimir en 3D robots complejos y más duraderos a partir de diversos materiales de alta calidad de una sola vez. Esta nueva tecnología puede ya, por tanto, combinar materiales blandos, elásticos y rígidos para crear estructuras delicadas y piezas con todo tipo de cavidades a voluntad, lo que ofrecerá enormes posibilidades para el desarrollo de la robótica blanda. Este es el caso de la mano lograda, que cuenta con hueso, ligamentos, tendones hechos de diferentes polímeros de una sola vez. Con los polímeros de curado rápido que hemos estado utilizando en impresión 3D, hasta ahora no habríamos podido hacer esta mano. Pero gracias al uso de polímeros de curado lento, que tienen estupendas propiedades elásticas y vuelven a su estado original mucho más rápido después de doblarse que los otros, lo hemos hecho posible, ha señalado Thomas Buchner, profesor de robótica de la ETH de Zurich. Ventajas de los robots blandos. El investigador ha subrayado que los robots hechos de materiales elásticos, como la mano desarrollada, tienen múltiples ventajas sobre los robots convencionales, hechos de metal, desde que haya menos riesgo de lesiones cuando trabajan con humanos hasta ser más adecuados para manipular mercancías frágiles. Sigue avanzando en la ciencia, hermanos. Ahora damos el paso a la información. Reiterándoles e invitándoles, hermanos, a traer las donaciones, ¿verdad?, para la gran venta de garaje de este año, que se llevará a cabo el sábado 2 de diciembre. Y nuevamente recordándoles que se pueden hacer donaciones, ¿verdad?, como artículos para el hogar, ropa, zapatos en buen estado, bicicletas, artículos de cocina, tecnología. Y no sé, tal vez haya otra cosa ahí, hermano, que usted crea que pueda servir, ¿verdad? Que aún pueda dar, como dicen, un poquito más o mucho más, puede usted hacerlo llegar también. Recuerde que todo lo recaudado servirá para continuar con el proyecto de construcción de nuestra iglesia. También invitándole, hermano, a participar de los devocionales de oración y ayuno el día 24 de noviembre en los siguientes horarios: 7, 9:30, 12, 3 de la tarde, vía Zoom. Y el devocional de cierre a las 6 de la tarde, aquí en las instalaciones de la iglesia, ¿verdad? Este viernes 24 de noviembre a las 6 de la tarde de manera presencial, y 7, 9:30, 12 y 3 de la tarde, ¿verdad?, por la plataforma Zoom. Están invitados, hermanos, tomen nota. Viernes 24 de noviembre. También, hermanos, tendremos el dispensario médico este sábado 25 de noviembre, con la siguiente especialidad: adultos, mujeres y hombres, hipertensión, diabetes, dolores, alergias, próstata, embarazo, planificación familiar, psicología, consejería, orientación vocacional a jóvenes, atención a niños, crecimiento y desarrollo, infecciones respiratorias y gastrointestinales, nutrición, valoración, planes dietéticos, procedimientos, masajes y digitopuntura, cambio sonda Foley, ¿verdad?, examen de la vista gratis, hermanos, reiteramos, y variedad en aros y lentes a precios módicos, ¿verdad? Esto es nuevo para mí, fíjense, lo de los lentes, así que vamos a ver si me escapo del trabajo. Les invitamos a la tarde recreativa, juntos en armonía, ¿verdad?, en el Campo Marte el día sábado 25 de noviembre a las 4 de la tarde. Contaremos con transporte gratis. Está invitada a toda la iglesia, pastora, esta tarde, Campo de Parada Marte, para toda la iglesia, ¿verdad?
que había escuchado que eran los jóvenes yo, pero es toda la iglesia. Les voy a repetir el anuncio, hermanos. Una tarde recreativa en el campo Marte, ¿verdad? El día sábado 25 de noviembre a las 4 de la tarde, y también reiterándoles que el transporte es gratis. Solo tenemos que comunicarnos ahí con el hermano José para ver el punto, ¿verdad?, donde nos va a recoger, y luego pues a pasar ahí juntos en armonía. A los queridos padres de niños en edades de 0 a 3 años y a toda nuestra amada congregación, y informamos que Dios nos muestra su amor y su provisión, permitiéndonos inaugurar nuestra nueva sala cuna este domingo 26 de noviembre. Sea parte de este día histórico en nuestra iglesia. Traiga a sus niños para que con amor les cuidemos y les enseñemos historias bíblicas. Proverbios 22:6 cita: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es la información, hermano, para este fin de semana. Recuerden, viernes, el día de ayuno, el cierre, el sábado el dispensario, por la tarde, ¿verdad?, juntos en armonía, y el domingo por la inauguración, ¿verdad?, de la sala cuna. Ahora vamos a tener la lectura del material de edificación, hermanos. Estoy viendo el reloj porque necesitamos hacer tiempo. Y el tema es la muerte espiritual. Dice, la muerte es una separación. La muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo. La muerte espiritual, que es de mayor importancia, es la separación del alma de Dios. En Génesis 2:17, Dios le dice a Adán que el día en que él coma de la fruta prohibida, ciertamente morirá. Adán peca, pero su muerte física no ocurre inmediatamente. Dios tenía otro tipo de muerte en mente, la muerte espiritual. Esta separación de Dios es exactamente lo que vemos en Génesis 3:8. Cuando Adán y Eva oyeron la voz del Señor, se escondieron a la presencia de Jehová Dios. La comunión se había roto. Estaban muertos espiritualmente. Un hombre sin Cristo está espiritualmente muerto. Pablo lo describe como ajeno de la vida de Dios en Efesios 4:18. Estar separados de la vida es lo mismo que estar muerto. El hombre natural, así como estaba Adán, escondido en el jardín, está separado de Dios. Cuando nacemos de nuevo, la muerte espiritual se invierte. Antes de la salvación, estamos muertos espiritualmente. Pero Jesús nos da vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, cita Efesios 2:1. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, dice Colosenses 2:13. Para ilustrar esto, piensen en la resurrección de Lázaro realizada por Jesús en Juan 11. La muerte física de Lázaro no pudo hacer nada por él mismo. Él no podía responder a todos los estímulos, ajeno a todo lo que le rodeaba, sin que nada se pudiera hacer por él, excepto por la ayuda de Cristo, quien es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Al llamado de Cristo, Lázaro fue lleno de vida y respondió como corresponde. De la misma manera, estábamos espiritualmente muertos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, impotentes de percibir la vida de Dios, hasta que Jesús nos llamó a sí mismo. Él nos despertó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. El libro de Apocalipsis habla de una segunda muerte, que es una separación final y eterna de Dios. Solo aquellos que nunca han experimentado la vida nueva en Cristo van a participar de la segunda muerte. Cita Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esta es la lectura del material de edificación, hermanos. Ahora vamos a orar por la ofrenda, así que le pido que se ponga en pie y demos las gracias al Señor para pasar seguidamente
a recibir la enseñanza de esta tarde. Oremos, hermanos. Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por este tiempo nuevamente, Señor. Ahora damos las gracias por lo que nos has provisto hasta aquí, Señor. Damos las gracias por que podemos traer a tu alfolí, Señor, parte de lo que tú nos das, Señor. Venimos ante ti, Señor, con alegría, damos con felicidad, Señor, damos conociendo, Padre, que tu bendición siempre está sobre nosotros, Señor, y que como dice tu palabra, tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, pedimos tu bendición, sabiduría, Señor, para las personas que administran, oh Dios, estos bienes, Padre, que tú entregas en sus manos. Bendícelos a ellos, Padre, guíalos, Señor, dales, Dios, entendimiento, Padre, para administrar, Señor, lo que tú pones, Señor, a la disposición, Padre, de nuestras autoridades. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Vamos a tener, hermanos, una enseñanza en labios del pastor Evi Luis Carballosa. El tema, la rebelión de Israel, ¿verdad? Este es un video que dura, creo que exactamente una hora, hermano. Así que con el hermano Evis no hay nota de tiempo. Así que los dejo con él, hermanos. Permiso. Quiero llevaros a Primero de Reyes, es el último estudio, como queráis llamarlo, sobre la apostasía en el Antiguo Testamento. Y luego el próximo será la apostasía en el Nuevo Testamento. La apostasía en el Antiguo Testamento ya he mencionado. Los ángeles, días de Noé, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra. Pues esos fueron tiempos de apostasía. Y en todos esos tiempos de apostasía, Dios tuvo un profeta, alguien que habló por Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que es un profeta. El profeta es alguien que representa a Dios en la tierra. El profeta habla por Dios. Cuando dice en alguna parte de la Biblia que la palabra de Dios escaseaba, lo que está diciendo allí es que no había profeta. En el período intertestamentario, eso es lo que hacía falta, profeta. Los macabeos hablan de Dios, mándanos un profeta. Alguien que hable por Dios. El sacerdote representa a hombres delante de Dios. El profeta representa a Dios delante de los hombres. Y luego, el otro gran período de apostasía es el que introduce la nación de Israel, el tiempo de Salomón. Salomón trajo a todas aquellas mujeres extranjeras que traían sus dioses, y a los alrededores de la ciudad de Jerusalén están pobladas por montes, sitios elevados, y esos sitios elevados allí el pueblo edificaba altares a dioses paganos. El pueblo se había olvidado de lo que Dios le había mandado a través de Moisés: abandonar los ídolos. Pero aquel pueblo seguía apegado a los ídolos. Y mucha de la culpa la tuvo Salomón. Las
traer a aquellas mujeres paganas. Fíjese allí en Primero de Reyes 12, cuando habla de Salomón y de lo que ocurre con Roboam, hijo de Salomón, y los que le siguieron. Dice allí en el versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y ese es apartarse de la casa de David, y apartarse de Dios tiene mucho que ver con apartarse de lo que se ha estado hablando aquí en estos días, de la palabra de Dios. Te apartas de la palabra de Dios, viene el fracaso rotundo. Y de eso se ha hablado ya, pero hay que seguir enfatizando. El problema fundamental de la iglesia hoy, de la iglesia cristiana, es apartarse de la palabra de Dios. Mucho entretenimiento, mucha diversión, mucho juego, mucho de todo, excepto proclamar la palabra de Dios. Dice allí, así se apartó Israel de la casa de David. Y luego se habla allí de Jeroboam. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto. Jeroboam había sido un siervo de Salomón que conspiró contra Salomón y Salomón lo iba a matar. Y tuvo que huir y se fue a Egipto. Ahora regresa después de la muerte de Salomón, regresa a Israel y a la postre llega a ser rey de las 10 tribus del norte, que son la división de la nación, 10 tribus al norte y 2 al sur. Dice en el versículo 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Dios está obrando en todo eso, no está ajeno a Dios, pero observe que es el pueblo el que hace a Jeroboam Dios. Y cuando Rehoboam vino a Jerusalén, reunió a todo Israel, iba a armar guerra contra las 2 tribus del sur, y Dios le dijo, no, todo esto que está ocurriendo es parte de mi plan. Y Jeroboam llega a ser rey de las tribus del norte. Miren lo que hace Jeroboam. Leo el versículo 24. Si ha dicho Jehová, no vayáis a pelear contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Plan de Dios. No es casualidad. No es azar. No es producto de el malestar en la gente, etcétera, etcétera. Es Dios el que está obrando. Y ellos oyeron la palabra de Dios, volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Viene Jeroboam, reedifica Siquem. Siquem era una de las ciudades de entrada en la tierra. Por allí entró Jacob cuando vino de la Mesopotamia, el monte Efraín, y habitó en ella. Saliendo de allí, reedificó Penuel.
Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a Jerusalén a adorar. Él no quiere que el pueblo vaya a Jerusalén a adorar, para que no lo abandone a él, quiere seguir aferrado al poder. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio, versículo 27, en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, igual que en Egipto, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Absoluta apostasía. Quien hizo subir al pueblo de Israel o regresar a la tierra no fueron los dioses paganos de Egipto, fue el cumplimiento de Dios, el Dios fiel que cumple su palabra, su promesa, su pacto. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis 15, 18 al 20. El pueblo va a estar en un país extranjero 400 años, y cuando esos 400 años se cumplan, los sacaré de allí. Y Dios cumplió su promesa y en Egipto, y los introdujo en dificultad, pero los introdujo, decimos en nuestro castizo allá en España, a trancas y barrancas, porque aquel pueblo con una mentalidad rebelde, siempre protestando. Lo primero que hace el pueblo es, cuando llegan allí al Mar Rojo: Moisés, nos has traído aquí, mejor es que nos hubiésemos quedado allá en Egipto. Y Dios dividió el Mar Rojo para que el pueblo pudiese cruzar como en tierra seca. Y Dios sepultó a los egipcios, al faraón y a su ejército, los sepultó allí en el Mar Rojo, y el pueblo fue liberado de la esclavitud. Pero estando ya al otro lado, sigue protestando: Moisés, nos has traído aquí para matarnos de hambre, mejor es que nos hubiésemos quedado allá en Egipto. Allá hay todo lo que nos gusta comer, calabazas y los puerros, menos tacos y eso hay, todo lo demás. El pueblo protestante. Bueno, mire qué más dice aquí. El pueblo sale de Egipto. ¿Qué hace ahora Jeroboam? Pone un becerro en el norte, en Dan, y otro en Betel, en el sur, para que el pueblo vaya a uno de los dos sitios, que no vaya a Jerusalén, que no vaya a adorar. Pero no solo hace eso Jeroboam. Fíjense que Jeroboam cambia la estructura. Lo que Dios había mandado en la ley de Moisés en cuanto a las fiestas, en cuanto a la adoración. Dice el versículo 29: y puso un becerro en Betel y otro en Dan,
Y esto fue causa de pecado. Por eso el apellido de Jeroboam es el que hizo pecar a Israel. Qué tremenda sentencia sobre aquel hombre que hizo pecar a Israel. Y qué advertencia para nosotros. ¿Cómo Dios nos advierte? Que nunca hagamos eso, que nunca pongamos tropiezo en nadie, que nunca hagamos algo que invite o que cause a que un hijo o una hija de Dios venga. Esto fue causa de pecado. El pueblo iba a adorar. De uno de esos becerros hasta Dan, y los otros iban a adorar. Pero miren, no solo hizo eso Jeroboam, mire qué otra cosa hizo. Intentó cambiar lo que Dios había establecido. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdote de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. El mandato de Dios, Dios separó la tribu de Leví. Esa es la tribu sacerdotal. Dios no le dio tierra como las demás tribus. Era la tribu sacerdotal. Y ahí salían los sacerdotes. Pero Jeroboam quiere cambiar toda la estructura. Y en el norte, sí, cambia. Y selecciona. Designa sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Pero no solo eso. Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Cambia el calendario. La fiesta solemne era en el mes séptimo. Lo cambia al mes octavo. La fiesta solemne que se celebraba en Judá. ¿Qué más hace? Y sacrificó sobre un altar. Él no estaba calificado para ofrecer sacrificio. Sacrificio era llevado al sacerdote. Quiere ofrecer sacrificio. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Y ordenó también en Betel sacerdotes, pero mire que sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Entrega y encamina al pueblo a la idolatría. Y escuchadme, queridos hermanos y hermanas, si hay algo que Dios repudia, y lo dice el texto bíblico una y otra vez, si hay algo que Dios repudia, es la idolatría. Y cualquier cosa que pongamos en lugar de Dios se convierte en idolatría. Dios debe ocupar el primer lugar absolutamente por sobre cualquier otra cosa. El primer mandamiento de la ley es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que eres. A Él solo adorarás. A ningún otro ser. Dios es único.
No hay otro Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero. Y en los tiempos de Salomón la tierra se había llenado de ídolos, diosas y dioses paganos. Esa es característica del paganismo. Dice la historia que en Babilonia, ya en la Mesopotamia, esos pueblos babilonios adoraban 3000 deidades diferentes. Dice la historia que en los 43 años que Nabucodonosor reinó en Babilonia, ese rey inauguró 50 templos, más de uno por año. Dios, la verdad, ídolo. El principal de los dioses babilonios era uno que le llamaban Marduk. Marduk fue el principal, el jefe de los dioses babilonios, no porque era santo, no porque era sabio, sino por su astucia. Era un dios tan astuto en la mitología babilonia. Por eso lo eligieron, lo seleccionaron los demás dioses como el gran dios. Ese dios Marduk, luego, por así decir, emigra de Babilonia, va a la tierra que es la tierra de Israel. Y allí se convierte en Baal. Baal significa Señor. Y Baal para los babilonios y para los cananeos era el dios de la fertilidad. Era el dios de la lluvia. Era el dios del trueno. Y ese Baal tenía una consorte llamada Astarot o Astarte en algunos documentos. Y dice la mitología babilonia que cuando llovía y había fertilidad en la tierra, esa lluvia equivalía al semen de Baal, fertilizando la matriz de su consorte Astarot. La adoración de esos pueblos era grotesca. Y es por eso que cuando Dios lleva a su pueblo allí, Dios le ordena a ese pueblo que destruya a esos cananeos idólatras, inmorales. Pero mire, no solo hace eso Jeroboam, ofrece sacrificios que no debía, cambia el calendario, celebra las fiestas en las fechas que él había escogido. Dice el versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. A los 15 días del mes octavo, cuando eran los 15 días del mes séptimo, cuando se debía de el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso.
Solo los sacerdotes podían quemar incienso. Pero Jeroboam, osadamente, deliberadamente, caprichosamente, desobedientemente, ofrece incienso a Dios. Apostasía total. Apostasía total. Bueno, si uno sigue leyendo en estos versículos, ve qué dioses adoraban estos pueblos cananeos, y el pueblo de Israel se contamina, se mete en esa adoración, en esa teología pagana. Dice más adelante el texto, capítulo 14, lo que Dios va a hacer. Versículo 15 del capítulo 14, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esa buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Qué tremenda situación la de ese pueblo. Y cuando uno lee la historia de las tribus del norte, ve que es historia de apostasía. Todos los reyes que reinan allí desobedecen a Dios, hacen lo malo, siguen a Jeroboam y allí establecen su capital en Samaria. Omri, uno de los reyes malvados, establece la capital en Samaria. Y Omri tiene un hijo. El hijo de Omri es un hombre llamado Acab. Y Acab se enamora de una sidonia llamada Jezabel. Y Jezabel evidentemente era una sacerdotisa pagana. Cuando se casa con Acab, lleva a la tierra sus sacerdotes paganos, sacerdotes de Baal. Número grande de 400, más 450 y 400 para el culto a Astarot. Y en medio de esa apostasía, Dios levanta a un profeta. Levanta al profeta Elías. Tremendo hombre Elías. La historia de Elías la encontramos allí en Primero de Reyes 17 y 18. Elías tisbita, de los moradores de Galaad. Y Elías se enfrenta a Acab y le dice, versículo primero ahí del capítulo 17, vive Jehová Dios de Israel.
en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Qué tremendo desafío! Elías le dice a Acab, no va a haber lluvia por 3 años y medio. Jezabel seguramente está enterada de eso que Elías le dice acá. Jezabel diría, si yo tengo a estos profetas de Baal, y Baal es el dios de la lluvia y del trueno y la fertilidad. Elías se va para un arroyo y allí está. Dios le da agua, Dios le da comida, y está por ese tiempo. Fíjese lo que dice aquí. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Dios le dice al profeta Elías, ve y escóndete. Y podemos no alegorizar, que eso no es correcto, pero sí aplicar un poquito. Hay un tiempo cuando el hombre de Dios tiene que esconderse. El hombre de Dios tiene que esconderse. Ese es su periodo de preparación. Ese es su periodo de comunión y de meditación. Elías se esconde. Nadie sabe dónde está Elías, excepto Dios. Beberás del arroyo y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasó hambre Elías. Dios se encargó de que él tuviese alimento y que tuviese. Luego Dios lo manda a una viuda, que le da de comer también. Y finalmente pasan 3 años y medio. Capítulo 18, pasados muchos días. Esos muchos días son 3 años y medio. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve y muestra. Dios le había dicho al profeta, ve y escóndete, y ahora le dice, ve, muéstrate. Muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a postrarse acá, y el hambre era grave en Samaria, y acá llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, y la tarea de Abdías es ir a ver dónde encontraban agua. ¿Y qué ocurre con Abdías? Va y se encuentra con Elías. Versículo 6, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino, Abdías fue separadamente por otro, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando
le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Él le respondió: yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está. Ahora este hombre se atemoriza. ¿Cómo voy a decirle a mi amo, aquí está Elías, cuando mi amo venga, tú has desaparecido? Tantas veces. Y mi amo, no me voy a decir. Fin. Llega allí, acá, versículo 12: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te apartará. Elías le dijo: no temas, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y efectivamente, Elías se encuentra. Y Elías le da un tremendo desafío acá. Ve y trae a todos los profetas de Baal, llévalos al monte Carmelo y allí vamos a tener una polémica. Esto, lo que ocurre allí es una polémica. Allí vamos a ver quién de verdad es Dios. Allí vamos a saber si Baal es Dios o si Jehová. Bueno, allí se congregan los profetas de Baal. Versículo 20 del capítulo 18. Entonces, Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo lo dijo. Mire el valor de Elías. Por un lado está Acab, que odia a Elías. Por otro lado están los profetas de Baal, que son muchísimos. Elías es uno solo. Y por otro lado está el pueblo que está claudicando entre Jehová y Baal. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. De los profetas de Baal hay 450. Y Elías instruye: vamos a preparar un altar aquí, otro altar allá. Vamos a poner un becerro en un altar y el otro no. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Elías tenía un buen sentido de vida. Elías le dijo: a ver, vosotros profetas de Baal, como vosotros sois mayoría, tenéis el privilegio de ir primero. Y estuvieron aquellos profetas de Baal. Dice allí, versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses. Observe, dioses. Porque cada uno de aquellos pueblos tenía un Baal. De manera que eran los Baales. Baalim, los dioses. Mas no pongáis fuego de Baal. Y ellos tomaron el buey y les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos
andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme la siesta. Y hay que despertar. Un sentido del humor. Y ellos clamaban grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos se siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz que diese, que respondiese ni escuchase. Y estaría todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová. Qué tremenda cosa. El altar de Jehová está arruinado. Gran lección. Gran lección. Quizá hoy día, en muchos sitios, el altar de Jehová está arruinado. Donde quiera que haya un sitio que se supone que sea un lugar de adoración y de proclamación y de enseñanza de las Sagradas Escrituras, pero no se esté ni adorando, ni enseñando, ni proclamando, ni predicando la palabra, ese es como un altar que está arruinado. La principal función de la iglesia es adorar a Dios. Es más, yo creo que la iglesia tiene tres funciones principales. Tendrá otras subfunciones, pero hay tres que son fundamentales. La primera función, la que está por encima de toda, y no hay ninguna mayor, es la de adorar a Dios. Una congregación, una asamblea, un grupo de creyentes debe reunirse primeramente para adorar a Dios. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que dice San Juan 4. Mire, Dios solo busca una cosa. Dios busca adoradores. Y Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esa es la principal función de la iglesia. Adorar a Dios, y Dios se complace. Y Dios se regocija cuando su pueblo lo adora. Y lo adora en conformidad con las Escrituras. Siguiendo lo que Dios dice. La segunda función de la iglesia es que los hermanos y hermanas se edifiquen mutuamente. Mi responsabilidad es edificar a mis hermanos y a mis hermanas. Ayudarles a crecer espiritualmente. Que Dios me use para producir alegría y gozo en el corazón de mis hermanos y hermanas. Como dice el Salmo, yo me gocé con los que me decían: a la casa de Jehová iré. De manera que la primera función de la iglesia es adorar a Dios, y la segunda función es la edificación mutua. La tercera función de la iglesia es proclamar el evangelio. Enseñar y proclamar el evangelio. Ese fue el mandato de Jesús. Mateo 28, 19 y 20.
Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. Punto. No, ¿qué más dice? Y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Punto. Punto. No. ¿Qué más? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días al fin del mundo. Tener la certeza, la seguridad de que mi Señor glorioso, todopoderoso, lleno de gracia y de misericordia y de bondad, está conmigo todos los días. Voy a temer hablarle a alguien del Evangelio si el Señor está conmigo. Cuando le hablo a alguien del Evangelio, Él está allí conmigo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días al fin del mundo. ¿Os acordáis allí en Hechos 1 cuando el Señor le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo? Y les cita un pasaje de la Escritura porque está escrito cerca del ministerio del Espíritu Santo. Y los discípulos le hacen al Señor una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Restaurarás el reino a Israel ahora, en este tiempo? ¿Qué le dijo Cristo? No toca a vosotros conocer los tiempos, dice la Reina Valera, y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero Alá, muy enfática, pero Alá, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En Jerusalén, ¿dónde más? En toda Judea, ¿dónde más? En Samaria, ¿y dónde más? Y hasta lo último de la tierra. Y esa es nuestra misión, esa proclamación del Evangelio. Pienso en esta tremenda, fantástica ciudad de México. Hace tiempo que oigo que hay 25 millones de... ¿Es verdad? ¿Cuántos somos? 29. Yo no sé cuántos. 30. Pero si esto es más que todos los habitantes que hay, qué sé yo, en Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, más habitantes aquí en esta tremenda ciudad, impresionante ciudad. Y es la tremenda responsabilidad que pesa sobre los hombros de cada creyente aquí, cada creyente, cada persona nacida de nuevo en esta metrópolis, en esta gran ciudad. Proclamar el Evangelio. Bueno, ¿qué pasó allí? Elías desafió a aquellos jóvenes.
Y Elías luego ora, Jesús, Jehová Dios, tú eres el Dios de la lluvia, tú eres el Dios del trueno, tú eres el Dios de la fertilidad. Oh Dios, Baal es nada. Baal es una vanidad, algo vacío. Astarte es nada, es un ídolo vacío. Moloch es nada, es un ídolo vacío. Chemosh es nada, solo tú eres Dios. Tú eres Jehová de los ejércitos, creador de cielos y tierra, creador de todo lo que existe, el único que puede dar vida. Responde. Dios respondió. Dios respondió. Dios envió fuego del cielo. Consumió el sacrificio que había en el altar y lameó la tierra. Elías había ordenado que se derramase más agua de lo que se acostumbraba. Y el agua, Dios. El pueblo entonces gritó: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Él es Dios. Él es el único Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero. Él es el único soberano del universo. Él es el creador de cielos y tierra. Él es el único que puede dar vida. No hay estatua humana ni Dios creado con las manos de los hombres que pueda hacerlo. Ni mitología, sea babilonia o egipcia, la palabra de Dios. El Dios de la palabra, su mensaje de la vida. Bueno, ¿qué hizo Elías? Cogió a aquellos 450 profetas de Baal y los decapitó todos, tal como Dios. Y no solo los 450, sino a los otros, los 400. Fuera. Por mandato de Dios. Libró al pueblo de aquella situación de apostasía. Bueno, solo para que veamos la última parte de la apostasía era tremenda. Pero Dios envió a un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, un adorador de Dios, un hombre obediente a la voluntad. Lo hizo. Dios hizo algo más. Dios demostró que el pueblo, que su voluntad es hecha en el cielo como en la tierra. Más adelante, parece más adelante, en Segundo de Reyes, Dios juzga a esos rebeldes. Un poco antes, justo al final del Primero de Reyes, Dios juzga a Acab. Y Dios juzga a Jezabel. Acab había codiciado la viña de un hombre llamado Nabot. Y Jezabel había tramado y diseñado la muerte de Nabot.
Nabot murió. Dios le dijo acá y a Jezabel, donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán tu sangre. Y fíjese cómo Dios lo hizo. Lo dice allí en el último capítulo del Primero de Reyes, que Acab salió a la guerra con los sirios. Él planeó sus cosas. Lo decía nuestro amado doctor Núñez, lo planeó a lo tranquilo, a su manera. A la sua manera. Y salió a la guerra y se disfrazó. Y dice el texto allí que hubo un soldado que disparó su arco a la aventura. Es decir, diríamos hoy, disparó a la línea. Acá estaba por allá en su cabalgadura, por allá, carro. Y este soldado dispara el arco a su manera. Y no sé cómo, pero aquella flecha hasta que encontró acá. ¡Pum! Y el hombre murió. Y lo pusieron en su cara. Y lo llevaron a Samaria. Y luego, después de esto, Isabel también cayó desde arriba al fondo de su palacio y los perros llevan. Fueron a ver dónde estaba Isabel. Lo único que vieron fue el esqueleto. Dios es fiel. Dios es todopoderoso. Dios tiene un plan A. Dios no tiene plan B, Dios tiene plan A. Dios está llevando a cabo ese plan. Todos los rebeldes de la tierra, juzgados, el Dios Todopoderoso va a establecer su reino de paz en esta tierra, su reino de justicia en esta tierra, su reino de santidad en esta tierra, y Jesucristo va a ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo de Dios, nuestro Señor y nuestro único y suficiente. Mucha apostasía en el Antiguo Testamento. También, como hemos de ver próximamente, apostasía en el Nuevo Testamento. Pero todo eso se va a acabar. Dios le va a poner fin. Y el reino será suyo. No de nadie más. Será su reino. Y sus redimidos estarán en ese reino. Estaremos en ese reino. Y lo adoraremos. Y gritaremos al unísono. Lo que dice Filipenses 2. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Que Dios os bendiga, queridos hermanos. Que Dios bendiga